Así es, estamos con la doctora Alejandra Hueste, que hoy va a estar presentando su libro, Entre Libros y Letras, y nos va a contar un poco de qué se trata este trabajo de investigación que ha realizado. Muy buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mariana, gracias por invitarme aquí a este programa para contarle un poco a la audiencia de qué se trata esta presentación. Sí. El día de hoy estoy presentando mi libro que se titula Entre Libros y Letras, Sí. la enseñanza de la literatura durante el proceso de alfabetización inicial. El libro refleja los resultados más importantes de una investigación que realicé durante 5 años para obtener mi título de doctorado y aborda una problemática que está ahora como muy en boga, ¿no? Y tiene que ver con parte de la agenda de las políticas educativas, que es esto de la enseñanza de la lectura y la escritura, las recientes revelaciones en torno a las estadísticas de los estudiantes que no completan su proceso de alfabetización, que no saben leer y escribir de manera convencional. Bueno, ha despertado mucho interés tanto en la sociedad en general, pero también en el ámbito de las investigaciones. Claro. Este trabajo se realizó entre el año 2014 y 2019, o sea que es un tema que ya viene siendo trabajado. Algo que tengo que destacar es que fue un proceso largo, trabajé desde un punto de vista etnográfico, o sea que tuve un trabajo de campo intenso en 3 instituciones educativas donde me imbuí prácticamente en la cotidianidad de las escuelas para entender realmente qué es lo que está pasando y me enfoqué en la parte de la enseñanza de las docentes. El trabajo es un trabajo extenso, profundo, riguroso, muy pormenorizado, que abarca tanto las prescripciones ministeriales que tienen que ver con los núcleos de aprendizaje prioritario, los diseños curriculares, pero también lo que tiene que ver con las planificaciones que hacen las docentes en la escuela, con las carpetas, pero también con las prácticas de aula. Ahí pude observar una serie de desarticulaciones que me llevaron a poder detectar 2 categorías que son las que de alguna manera delinean todo el trabajo. Por un lado, las tensiones, que son los problemas que enfrentan las docentes, porque cada institución es un mundo, y bueno, hice... Claro, porque partimos de la currícula que se envía, del trabajo escrito que le envían obviamente a los docentes, de ahí a lo que el docente arma y lo que el docente vive en el aula con los chicos. Mi interés era un trabajo integral y profundo. ¿Qué pudiste descubrir allí? Bueno, esas desarticulaciones, los docentes planifican de alguna manera de acuerdo a lo que dice la prescripción curricular, que es algo que se sobreentiende. Pero al momento de llegar al aula no siempre eso, de alguna manera, las prescripciones son generales. Cuando llegan al aula las dificultades son muchas y la alfabetización es profundamente política. También tiene que ver con eso y a medida que van cambiando los distintos gobiernos tienen diferentes enfoques. El ámbito de la alfabetización es un ámbito de disputa hasta el día de hoy. Hay enfoques que no están encontrados. No hay una receta, si la gente busca la receta, ¿cómo se enseña a leer y escribir? No hay. Hay enfoques, hay aportes de distintas líneas teóricas. Y lo que yo planteo en el trabajo es que el docente se tiene que empoderar, tiene que poder ser un profesional experto en esta materia y poder decidir las mejores herramientas de acuerdo a los estudiantes que lleguen. Cada año llega un nuevo grupo de alumnos, entonces ellos tienen que poder tener todas esas herramientas para poder decidir cuál es lo mejor para cada estudiante. Sí, y nos hablabas de esta influencia política en la organización y justamente hiciste un trabajo que ocupó 2 gobiernos totalmente distintos. Desde 2014 a 2019 hubo 2 colores distintos. Entonces, ¿qué pudiste descubrir en esto en el sentido político y quizás la bajada de línea, para decirlo de una manera que se entienda? Justamente yo creo que de los aportes del trabajo, que es un trabajo valiente, porque se mete en algunas cuestiones que a veces son incómodas de tratar, que tienen que ver con estas prescripciones que a veces se transforman en prohibiciones. Justamente mi trabajo de campo fue realizado en esta transición entre el gobierno de Cristina y el gobierno de Mauricio Macri. Y ahí vemos una vuelta a enfoques cuando llega Mauricio Macri a enfoques más de tipo fonológico que remiten a cuestiones del enfoque comunicativo de los 90. Hay una desarticulación. Esto no llegó a concretarse del todo. Y hoy en día están conviviendo distintos enfoques. No obstante, los docentes, más allá del enfoque que venga, la bajada de línea de alguna manera, los docentes siempre vuelven a sus matrices, vuelven
a esa experiencia primigenia de su propia alfabetización. Claro, de cómo aprendieron ellos. Exactamente, sí. cómo me enseñaron a mí a leer y escribir. Sí. Esos resabios a veces son inconscientes, claro. y los docentes vuelven a esas matrices porque se aferran a lo conocido. Claro. Y se producen ahí una serie de desarticulaciones muy interesantes porque los docentes no saben que están presentes, no son conscientes. Por ahí con las entrevistas, las charlas con ellos pude hacerles notar esto, y ha sido, creo que, un gran aprendizaje para ellos, pero sobre todo para mí, para poder entender, porque los docentes quieren lo mejor para sus alumnos. Hacen todo lo posible. Hay veces hay circunstancias muy complejas. Yo hice el trabajo de investigación en instituciones con una población estudiantil en extrema vulnerabilidad, y eso también complejiza el panorama, porque el docente no solo enseña, el docente contiene, el docente consigue el abrigo para el estudiante que no lo tiene, el docente habla con la mamá y el papá que tal vez está pasando por una mala situación, tienen una multiplicidad de roles. Sumado a eso están todas las exigencias que vienen desde el propio sistema educativo, el proyecto institucional, la organización del acto escolar. Por eso creo que la etnografía ha sido una metodología que yo al principio no dimensionaba todo lo que puede llegar a aportar, porque a veces es un enfoque un poco cuestionado, porque esta cuestión de meterse y reconstruir el punto de vista del otro requiere de un gran control epistemológico para que pueda tener un cierto grado de objetividad. Claro, y sumado a eso también, ¿qué influencia tuvo quizás en esta etapa de investigación? Que ya se estaba comenzando a meter un poquito más el avance tecnológico también en las escuelas. Hoy es un cuestionamiento total el hecho de los chicos tienen que usar o no el teléfono en las instituciones. En ese momento quizás no estaba tan plasmado entre el 14 y el 19, pero ya hacia el 19 ya todo el mundo, todos los chicos tenían por lo menos celular. Bueno, en ese momento te cuento un poco lo que es en ese momento y lo que veo ahora, pues soy docente en ejercicio, sigo trabajando y soy formadora de formadores. Estoy en la formación docente también. En ese momento yo estuve trabajando principalmente con estudiantes de primer y segundo grado. Hablamos de niños que todavía no tienen el acceso a la tecnología de manera tan asidua. Tal vez la mamá le presta su celular. Tengamos en cuenta que es digamos, niños que vienen de un sector socioeconómico medio abajo, así que también eso condicionaba. Había teléfonos, por supuesto, en casi todos los hogares hay un celular, pero tal vez no de él, sino de la mamá, el hermanito o el papá que le presta. Exactamente. Lamentablemente la tecnología llegó para quedarse, es una herramienta poderosísima, bien utilizada, hay que aprender a utilizarla. Nadie nace sabiendo, necesitamos los docentes que nos eduquen, que nos den el acceso a la formación para poder sacarle el mejor provecho a esas herramientas. No obstante, estamos atravesando el día de hoy una enorme dificultad. ¿Por qué? Porque se han cortado la conectividad a las escuelas. Hoy en día ninguna institución educativa, por lo menos del nivel superior, que es lo que yo conozco en este momento donde soy docente, no tiene conectividad en las escuelas. Hasta el año pasado teníamos conexión a internet, hoy ya no. Entonces es muy difícil poder trabajar incluyendo la tecnología en nuestras planificaciones si no tenemos la cuestión básica, que es la conexión a internet. Sabemos que tiene que ver con una cuestión de ajuste económico, pero bueno, eso se tiene que rever, porque si no hay una contradicción en el discurso. Por un lado nos piden la tecnología, el uso de las TICs, pero por otro lado nos dejan las sin herramientas y volvemos, que es valiosísimo, que es el pizarrón y la tiza, que los docentes lo manejamos con destreza, pero que a veces es difícil competir en la atención y en la motivación con lo que tiene que ver con las multiplataformas, con las redes sociales. Los docentes generan estrategias, porque te contaba que, por un lado, estudié las tensiones, pero también las estrategias que usan los docentes para poder resolverlas, porque no se quedan quietas. Ellas dicen, tengo que resolver esto de alguna manera. Y de ahí tienen diferentes maneras de resolver. Por un lado, me ha tocado ver gente que de manera acrítica, como no sabe cómo resolverlo, aplica lo que viene desde el Ministerio de Educación, las sugerencias, sin cuestionarlas. A veces funciona, a veces no. No hay a veces esa adecuación al contexto, al diagnóstico de sus estudiantes. Que es muy necesario. Muy necesario. Por otro lado, hay docentes que se aferran a esta matriz de cómo me enseñaron a mí. El aprestamiento, que mucho tiempo estuvo realmente prohibido, lo digo de esa manera, no se podía enseñar el aprestamiento, que estaba más ligado a enfoques tradicionales, pero los docentes lo camuflan, mandaban el cuadernito a la casa por debajo.
en las reuniones de padres estuve presente, decían, por favor, las docentes, No lo digan, papás, sí. no muestren esto para que los niños ustedes ejerciten en la casa. Claro. Usan esas estrategias de ocultamiento. Sí. Y por otro lado me tocó ver una cosa maravillosa que es cómo trasciende eso hacia la producción de escritura creativa. Los Claro. docentes necesitaban enseñar las vocales como sea, Sí. pero tenían que enseñar a partir de textos. Y los textos no tienen la visibilización de las vocales o las consonantes que ellas tenían que trabajar. Entonces se ponían a escribir, se convertían en autoras de sus propios textos, Claro. modificaban esas escrituras iniciales en nuevos textos donde estén presentes estas letras que tenían que trabajar. A mí me pareció una cosa maravillosa Sí. y muestra todo el potencial docente. Sí. Lo que necesitamos es confiar más en nuestros docentes, darles las herramientas y poder empoderarlos para que ellos puedan tomar las decisiones de manera correcta, porque al fin y al cabo son los que conocen a los chicos. Sí. Rapidito para cerrar, hoy la presentación, lugar y horario. Hoy es en el Centro Cultural Alberto Ruyes, 19 y 30 horas, la entrada es libre y gratuita. Y un dato no menor, el libro es un ebook de acceso abierto, descarga gratuita, no hay ninguna intención económica en esta investigación y en esta publicación, es para que todos los docentes puedan descargarlo, leerlo y disfrutarlo. Bien, muchísimas gracias, Ale. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte y ya volvemos para el cierre en Tucumán con todo.